Mercedes Monzón. Le doy también la bienvenida a las representantes de las instituciones que han por años trabajado en temas de mujeres, o sea, a la institucionalidad de la mujer del Estado, quienes hoy están invitadas a esta reunión, y el objetivo, como se los hicimos llegar en nuestras cartas que les giramos, es conocer el trabajo que están realizando, el plan que tienen proyectado para este año, igual las perspectivas, ¿no? Como ustedes saben, recientemente nos hemos constituido como Comisión de la Mujer y desde un principio que hemos asumido esta responsabilidad, vemos con mucha importancia la necesidad de reivindicar el trabajo de esta comisión y sobre todo de tender puentes de comunicación y de coordinación tanto con sociedad civil como también con la institucionalidad del Estado. Hay muchísimos temas rezagados en materia de mujeres, en derechos de mujeres, en distintos ámbitos, en la vida política, en la vida social, en la vida electoral, en fin, hay tantos asuntos que nos interesan como comisión conocer, pero queremos partir nuestro trabajo de lo que ya las instituciones tienen. Por eso es que hoy hemos invitado a la señora defensora de la mujer indígena, la licenciada María Scholl, quien se hace acompañar también, entiendo, de la directora, así es, de la directora ejecutiva de la institución. También nos acompaña la licenciada Ávila Quinilla, ella es directora ejecutiva de la Oficina Nacional de la Mujer del Ministerio de Trabajo, o sea, la ONAM, más conocida como la ONAM. Y nos acompaña la licenciada Diana Sagastume, subsecretaria de la Comisión Presidencial de la Mujer. Sabemos muy bien que la Secretaría Presidencial de la Mujer en este momento está en una etapa de transición, justamente se encuentra en un proceso de elección de sus próximas autoridades, secretaria y subsecretaria. Existe un mecanismo específico que lo hemos estado conociendo, hemos estado de cerca de este proceso. Entonces, hoy pues nos acompaña la subsecretaria haciendo esa mención, ¿verdad?, del proceso importante, por supuesto, que se está llevando a cabo para la elección de las nuevas autoridades de la CEPREM. Y le doy la bienvenida a todas las asesoras, al equipo técnico del Congreso que siempre nos asiste para nuestras actividades. Nuestra agenda para esta primera reunión es un punto principal, que es la participación directa de las instituciones que ya he presentado y conocer sus planes de trabajo, para luego entrar a puntos varios. Luego iniciaremos nuestra segunda sesión. Si estamos de acuerdo, colegas diputadas, como la señal acostumbrada para aprobar nuestra agenda. Muchas gracias. Aprobada nuestra… Le doy la bienvenida también ahí a la diputada Andrea Villagrán, que nos acompaña en línea, y también a la diputada Alma Luz, también ya están en línea, que están siguiendo de cerca esta reunión, y a otras asesoras que también están conectadas en línea. Con esto entonces damos paso inmediato a conocer el plan de trabajo en este caso vamos a iniciar por la señora defensora de la mujer indígena, la licenciada María Scholl. Cabe mencionar que la señora defensora pues hace algunas semanas o meses ya, creo, ha asumido también el cargo mediante un proceso también importante, porque creo que la perspectiva de estas instituciones, que es lo que buscamos, es fortalecerlas y es recuperar precisamente esas instituciones para el propósito y el fin y el espíritu que fueron creadas, defender y promover los derechos de las mujeres, de todas las mujeres mayas, las mujeres garífunas, las mujeres xinca, las mujeres mestizas. Ese es el propósito, porque son instituciones creadas para ello. En los últimos años se ha deteriorado, las han cooptado, las han utilizado como botín político, pero yo creo que hoy tenemos una enorme oportunidad en nuestras manos de poder recuperar estas instituciones. Entonces quería remarcar eso porque también hemos pasado por una etapa importante en la DEMI que muestra de ellos que ya ahora se encuentra la señora defensora. Bienvenida, defensora.
Muy buenos días a todos y todas, saludos cordiales, muchísimas gracias por la invitación, sumamente importante para la institucionalidad de mujeres y no digamos para mujeres indígenas, el poder compartir, ¿verdad?, este espacio para poder socializar el trabajo que la Defensoría realiza y sobre todo los grandes retos que tenemos para poder justamente lograr lo que decía la señora diputada, esa recuperación de la institucionalidad de las mujeres y de la institucionalidad indígena. Como sabemos, la Defensoría de la Mujer Indígena pues es uno de los logros más significativos en la historia de la lucha histórica de los pueblos indígenas y de la lucha de las mujeres, ¿verdad?, el cual se logra a partir de los acuerdos de paz, específicamente en el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas, que la semana pasada justamente estuvimos en ese marco conmemorativo de los 30 años de estos acuerdos. Y pues es un espacio, ¿quién podría pasar? Es un espacio de que está adscrito, que es parte de la Presidencia de la República y es una institución creada específicamente para promover y defender y velar por el respeto a los derechos de las mujeres indígenas. Para ello, pues hay un acuerdo, ¿verdad?, el 25-599, en el cual nos establece, ¿verdad?, cuál es el mandato y pues han habido algunas reformas en relación al mandato y al trabajo de la Defensoría y cuya acción pues es coordinar, ejecutar y orientar para garantizar el acceso a la justicia, la participación política y la prevención de la violencia y la protección de los derechos individuales, pero también colectivos de las mujeres indígenas. Y esto definitivamente no se puede perder, debe desarrollarse desde una pertinencia cultural. Dentro de la labor que se está desarrollando, pues es poder generar esa articulación nacional, el diálogo internacional y la incidencia institucional como Defensoría. En primer lugar, necesitamos justamente, como decíamos, rescatar, ¿verdad?, la institucionalidad de las mujeres indígenas y para eso necesitamos posicionar a la Defensoría, entendido como un actor clave, ¿verdad?, para poder brindar y orientar sobre esas políticas y esos programas que como Estado deben de impulsarse y que deben de responder precisamente a las demandas de las mujeres indígenas. Por lo tanto, una de las principales acciones, una de las principales acciones de la Defensoría pues es el fortalecer el acceso a los servicios integrales. La Defensoría de la Mujer Indígena, gran parte del trabajo que hace es la atención integral a sobrevivientes de violencia. Y para ello, pues, desde el diagnóstico que hemos realizado, necesitamos partir de una reingeniería de la Defensoría. Necesitamos fortalecer la estructura de la Defensoría, su institucionalidad. Necesitamos que la Defensoría sea realmente un ente que esté fortalecido y esto implica con tener un personal especializado, el personal suficiente para brindar la atención, pero también un presupuesto suficiente para poder brindar y desarrollar el trabajo que necesita. Y para ello pues también consideramos importante la existencia de un diálogo, de un intercambio con diferentes sectores, especialmente con organizaciones de mujeres, liderazgos de mujeres y autoridades indígenas, porque debemos de construir desde ese diálogo cuál es la ruta para poder realizar este rescate, pero especialmente lograr con el tiempo que los procesos sean sostenibles. Y dentro de las demandas más importantes o las principales demandas que tenemos y que desarrollamos, y ahí vamos a decir que está el corazón y la fuerza del trabajo de la Defensoría, que es precisamente brindar la atención integral y con pertinencia a las mujeres mayas, chincas y garífunas. Y esto se hace a través de un equipo y de un modelo de atención integral, un modelo que estamos precisamente en un proceso de revisión
¿verdad? Porque ya tiene algunos años y entonces necesitamos revisarlo para ver si sigue siendo funcional a la demanda actual. Este modelo pues busca atender desde el área psicológica, jurídica y social, ¿verdad? La cual cada una de ellas pues tiene sus propias funciones. El marco, digamos, más fuerte pues es en el ámbito de la violencia económica contra las mujeres, ¿verdad? Especialmente pues el poder acudir a los órganos para solicitar las demandas de pensión alimenticia a los ejecutivos y no digamos pues el tema de violencia contra las mujeres en otras expresiones. El empoderamiento de las mujeres a través de procesos, de talleres que se trabajan en las 14 regionales que tenemos de atención y también, también el crear programas, ¿verdad? A través de alianzas también para crear acciones de empoderamiento económico, ¿verdad? Y de iniciativas que puedan permitir a las mujeres tener sus propios ingresos y como un mecanismo también para romper esos círculos de violencia. Para ello, pues también dentro de las acciones que realiza la Defensoría, bueno, hablando de la atención psicológica, tenemos pues un equipo de psicólogas en las 13 regionales, compartirles que tenemos 13 regionales más la central, ¿verdad?, que brindan atención integral, las regionales están ubicadas estratégicamente donde hay un mayor número de demandas de hechos de violencia contra las mujeres y también un mayor número de población indígena. Entonces, dentro de ello tenemos una atención, ¿verdad? Y estamos apuntando a poder desarrollar una atención desde el ámbito psicológico vinculada especialmente a la sanación, ¿verdad? Debe de haber una atención psicológica, sí, pero también debemos pensar en cómo sanar todas esas heridas, ¿verdad? Para transformar realmente y poder generar cambios en la vida de las mujeres. Otra de las acciones fuertes que realiza la Defensoría pues es el proceso de prevención. Hablar de prevención, sabemos perfectamente que es un mecanismo y es un programa que es sumamente costoso, ¿verdad? Hablar de prevención. La Defensoría pues no cuenta con todos los recursos y por eso el área de prevención la trabajamos muy de la mano con otras instituciones del Estado, pero también con otras organizaciones locales que trabajan justamente en el tema de prevención. Dentro del tema de prevención tenemos acciones de formación. La DEMI cuenta con un área de formación, la cual está destinada a desarrollar procesos de formación dirigido a mujeres, dirigido a niñez, a adolescencia, ¿verdad? Para hablar del tema de derechos, del tema de prevención. En el mes de febrero compartirles que iniciamos un diplomado y tenemos pues también convenios firmados con el IMUSAC para poder desarrollar diplomados dirigidos a mujeres. Estamos desarrollando uno en Santa Rosa para mujeres xincas, ¿verdad?, sobre participación ciudadana y derechos de las mujeres. También iniciamos uno en Livingston, ¿verdad?, otro diplomado ahí, y en las diversas regionales se desarrollan talleres, foros o algún otro tipo de actividad que pueda informar sobre el tema de prevención, el tema de los derechos, pero también sobre la institucionalidad. También dentro del trabajo que la DEMI pues ha realizado y tiene que realizar muy fuertemente es el tema de incidencia. La DEMI es la asesora, ¿verdad?, en el tema de programas y políticas, ¿verdad? A la institucionalidad también se convierte en una asesora en la institucionalidad para poder conocer esas realidades de las mujeres indígenas, pero sobre todo el cómo atender realmente esos problemas, cómo abordar realmente esas problemáticas a partir de los diferentes programas que se impulsan en todo el Estado. Por eso es importante entonces que la Defensoría pueda ser parte de espacios de toma de decisión. Hoy día somos invitadas, ¿verdad? No tenemos voto, ¿verdad? Y eso es importante, lograr realmente que en estos espacios de toma de decisiones la Defensoría tenga no solo voz, sino también voto, porque necesitamos compartir, ¿verdad?, como decíamos, las demandas, pero que ese abordaje o esas respuestas se den también con un enfoque que responda a las mujeres, pero también
no olvidar que debe de ser con pertinencia, y que la pertinencia pues no es solo el idioma como muchas veces lo hemos entendido, ¿verdad? Sino que es mucho más profundo. Entonces, por eso es importante poder tener también el conocimiento y la experiencia que se genera desde la atención que la Defensoría desarrolla. Y bueno, algo que les compartía a un inicio, ¿verdad?, que es el acompañamiento a sobrevivientes de violencia para la recuperación de su proyecto de vida a través de procesos de sanación. Creemos firmemente en los procesos de sanación desde las prácticas ancestrales, ¿verdad? Y por eso estamos impulsando y queremos impulsar la atención con esta pertinencia, pero trabajar sobre todo con el personal y con las mujeres sobrevivientes que llegan a nuestras oficinas, poderles atender y poder trabajar procesos de sanación. ¿Qué queremos continuar o qué queremos impulsar? Sabemos de que tenemos 13 regionales y la central, sin embargo, la atención no llega todavía a toda la necesidad de mujeres. Tenemos departamentos como Huehuetenango con 33 municipios, 9 idiomas y las distancias que son sumamente largas. Eso dificulta un verdadero acceso a las mujeres a la atención de los servicios integrales. Por lo tanto, consideramos la urgente necesidad de territorializar los servicios de atención integral y de prevención, lo que nos está llevando a proponer la creación de 5 subsedes. A partir de un análisis que estamos haciendo de indicadores, ¿verdad?, de pobreza, desnutrición, mortalidad, embarazos, también el alto índice de casos de violencia que se dan en los departamentos, pero también la alta demanda que tenemos a nivel de las regionales. Entonces, queremos impulsar, ¿verdad?, a través también de la participación y el involucramiento de las organizaciones de mujeres de los territorios, poder plantear hacia dónde llevamos estas subsedes, ¿verdad? Porque desde nuestro pensar tenemos una visión, pero también queremos ver si es lo que la población realmente necesita. Entonces, estamos con el proceso de territorializar, y esto también, lo cual pues haremos este año, ¿verdad?, si las energías nos lo permiten, ¿verdad?, y el tiempo, poder aperturar estas 5 subsedes, y esperamos pues tener el apoyo para poder tener un aumento de presupuesto y el otro año poder aperturar otras subsedes. Las subsedes van a estar con un personal necesario, que es abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, ¿verdad? Algo que realmente estamos apuntando y queremos alcanzar es que el personal realmente sea un personal con conocimiento, ¿verdad?, de la cultura, con conocimiento del idioma, ¿verdad?, y para que podamos brindar realmente una atención integral, ¿verdad?, que podamos generar esa empatía con quienes asisten a la institucionalidad. También dentro de ello estamos también hablar de la territorialización de la prevención, de acciones de prevención, a partir de poder acercarnos más a las comunidades y poder hablar sobre derechos, sobre prevención de violencia, sobre rutas, ¿verdad? Y que en algún momento posiblemente cuando estemos con esas charlas también encontremos algún tipo de casos que por alguna razón, especialmente económicas o por distancia, no han podido llegar a los servicios, ¿verdad? Entonces queremos acercar también esos servicios a través de un equipo también multidisciplinario y equipo de formación para que pueda llegar hacia esas comunidades. Y esto pues se va a vincular muy estrechamente con la creación de una estrategia de comunicación, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con que no conocemos qué hace la Defensoría, ¿verdad? Tenemos un centro de llamadas, el 1529, que es el centro de llamadas que tenemos como Defensoría, en el cual se puede brindar una orientación, una asesoría y una referencia, que está actualmente en 5 idiomas: quechí, pocomchí, cachiquel, mam y quiché, ¿verdad? Son los 5 idiomas que estamos trabajando. Tenemos 4 personas en este centro de llamadas, y pues también estamos intencionando tener una articulación con otras organizaciones, otras instituciones, para poder también referir dependiendo del caso que sea consultado.
Y esto, pues, como decía, necesitamos promocionar los servicios de la Defensoría, pero también necesitamos hablar de prevención. Necesitamos hablar sobre los derechos de las mujeres, necesitamos hablar sobre el trabajo que hacemos. Para eso es importante realmente crear una estrategia de comunicación, ¿verdad? Desde un enfoque de cambio social y de comportamiento para transformar realmente esas normas de conducta, ¿verdad? Entonces, queremos, ¿verdad?, poder plantear esta estrategia que nos permita trabajar, que sea un eje, ¿verdad?, que nos permita trabajarlo en todas las áreas. Y para ello consideramos que es muy importante poder crear estos espacios de coordinación, de diálogo a nivel de los territorios, con organizaciones de mujeres, con liderazgos y con autoridades indígenas, porque finalmente son en los territorios donde tienen la realidad de las cosas, donde viven el día a día y saben cuáles son las verdaderas necesidades, pero también tienen las propuestas de cómo podemos abordar, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso, ¿verdad?, de iniciar con estos espacios, ¿verdad?, a nivel territorial, lo cual pues nos está llevando a acercamientos con la institucionalidad y con las autoridades en los departamentos, ¿verdad?, para poder crear estos espacios de diálogo, ¿verdad?, lo cual pues queremos sistematizar y poderles, pues nuestro objetivo es darle el seguimiento en el cumplimiento de las acciones que ahí se planteen. Entonces, en conclusión, pues la DEMI es la única institución que brinda respuesta, ¿verdad?, a mujeres indígenas, y como sabemos, pues es una población alta en nuestro país, ¿verdad? Por lo tanto, la demanda es alta, y no digamos el tema de las diversas violencias que como mujeres indígenas podemos sufrir. Así que muchísimas gracias, y pues quedo a la orden para cualquier pregunta o ampliación que necesiten. Gracias. Muchas gracias, señora defensora, por su exposición y por compartirnos en líneas generales esos planes que ya ustedes, muchos de ellos están echando a andar, por lo que hemos escuchado, y otras que van en perspectiva, ¿no? Y precisamente ese es el espíritu de este encuentro que tengamos, ¿no? Nosotras, como diputadas de la comisión, fiscalizamos muchos temas en materia de violencia, en materia de acceso a la justicia, etcétera, y la institucionalidad del Estado debe dar respuesta a todas ellas, pero también sabemos las dificultades que tienen las instituciones, ¿no? La forma en cómo las han venido operando, trayendo, y la otra es el tema presupuestario, que estamos conscientes que también es una realidad que hay que tocar, y que también pasa porque aquí el Congreso es quien aprueba también presupuesto. Entonces, voy a darles la palabra a las señoras diputadas que lo desean hacer, si hay alguna inquietud, comentario, pregunta. La diputada Sandra desea hacer una intervención. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas las representantes de las diferentes organizaciones. Buenos días, compañeras diputadas. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este espacio tan importante como diputada comprometida con la Defensoría de los Derechos de las Mujeres Indígenas. Las mujeres de nuestros pueblos originarios son portadoras de una sabiduría ancestral y juegan un papel fundamental en la preservación de nuestras culturas. Sin embargo, han enfrentado históricamente múltiples formas de discriminación y exclusión, lo cual pues nos lleva pues a tomar acciones para poder rescatar lo que es nuestro. De verdad las felicito, y únicamente algunas dudas con respecto a lo que usted nos exponía, licenciada María Scholl. ¿En qué departamentos o municipios están ubicadas las sedes de esta defensoría? Ajá. Las 13 defensorías. Sí. Muy bien, tenemos lo que es Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Santa Rosa, Chimaltenango, Suchitepeques, Quiché, Totonicapán, San Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Huehuetenango, creo que ahí está, y aquí la de Guatemala. ¿Y un porcentaje más o menos de cuánto han tenido en atención?
Bueno, según el último informe proporcionado el año pasado, se desarrollaron más de 34,000 acciones, ¿verdad? 34,000 acciones en todo a nivel de los 14 regionales. Y, esto pues nos lleva a la atención integral, ¿verdad? Que eran los 3 puntos que abordábamos. ¿Y cuáles han sido las principales dificultades, digamos, que se les han presentado para brindar ese apoyo? Bueno, realmente a veces los tiempos, ¿verdad? La DEMI pues es quien acompaña muchas veces los casos, pero llegar a ese acceso, a esa respuesta, a veces en la atención, especialmente en el tema de justicia, sigue siendo pues uno de los mayores retos, ¿verdad? El tema económico, ¿verdad? También las distancias de las compañeras que llegan a pedir la atención, el poder trasladarse, ¿verdad? Eso sigue siendo un reto, puesto que muchas veces vienen sin alimentación, sin un espacio donde dormir, no tienen pasajes, no tienen un ingreso, ¿verdad?, diario que les permitan llegar, acudir a estos servicios que, como sabemos, están en la cabecera departamental, ¿verdad? Entonces, el factor económico sigue siendo uno de los retos, ¿verdad? Ojalá quisiéramos poder tener un rubro donde podamos tener darles para el hotel, para la alimentación, para el pasaje, ¿verdad? Gastos básicos, digamos. Así es. Muchas gracias, licenciada. Le cedo entonces la palabra ahora a la diputada Carolina Serna. Muchísimas gracias, presidenta, compañeras. Bienvenidas a cada una de las diferentes instituciones que representan. Solamente tengo una consulta para usted, licenciada. ¿Cómo están ustedes trabajando o si ustedes están trabajando en conjunto con las instituciones del sector justicia? Eso quisiera saber, y qué tanta influencia o injerencia tiene el sector justicia para estos temas específicamente que maneja la DEMI. Muy bien. Bueno, la DEMI pertenece a una gran cantidad de mesas, ¿verdad?, técnicas, ¿verdad?, dentro de ellas tanto del Ejecutivo como del sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, una situación es acá en la ciudad capital y los territorios son contextos diferentes. Hablando de territorios, en los territorios pues, nos podemos encontrar con espacios donde existen las redes de derivación o algún otro espacio, ¿verdad?, en donde puede existir esa coordinación interinstitucional, ¿verdad? Sin embargo, pues para nadie es un secreto que existe una gran mora judicial y eso de verdad atrasa mucho el poder tener una respuesta. Una de las acciones que realiza la DEMI es con el fin de poder agilizar los procesos. En el área social se desarrollan conciliaciones. No conciliamos la violencia, aclaramos, no conciliamos la violencia, sino que lo que le llamamos conciliación, pero realmente es un proceso en el cual el equipo cita al demandado, que en este caso estoy hablando de pensión alimenticia, ¿verdad?, o los ejecutivos, para que se llegue a un acuerdo y ahí se pueda fijar montos y empezar a tener ese ingreso. Y esto pues posteriormente se tiene coordinación con el organismo judicial para la homologación de los convenios que surgen de manera administrativa. A nivel de acá, de la capital, pues somos parte de varios espacios, dentro de ellos tenemos Planea para poder abordar todo el tema de embarazos en niñez y adolescencia. También somos parte del MAIMI, ¿verdad?, que es un proceso con el Ministerio Público, ¿verdad?, en el cual pues estamos todas las instituciones del sector justicia, ¿verdad? Entonces, sí hay espacios, ¿verdad?, en donde estamos coordinando, ¿verdad?, para poder mejorar, ¿verdad?, el acceso, ¿verdad?, y sobre todo la atención, ¿verdad? También somos parte de CONAPREVI, ¿verdad?, que también es el espacio en donde se establece también esas políticas o esas acciones de cómo vamos a abordar el tema de prevención de la violencia. Gracias. Sí, yo como mujer y como parte de esta comisión valoro mucho lo que menciona la diputada Sandra Milián, que con todo respeto mencionó su nombre, ¿verdad? Pero creo que como mujeres acá tenemos un papel muy importante que es lo que tenemos que realmente hacer como comisión.
y echar a andar, no solamente dejarlo acá en la mesa, sino que yo le voy a hablar por el departamento del Petén. Le comentaba a mi presidenta de que se tiene bastante conocimiento o he tenido mucho acercamiento de parte de organizaciones de mujeres que han manifestado el tema de la deficiencia que existe en algunas fiscalías que están dentro del organismo judicial en favor de la mujer y adolescencia. Lo que usted mencionaba, el tema de la mediación, ¿verdad? Para poder llegar a acuerdos. No existen centros de mediación en todos los municipios y ese es un tema muy puntual que quiero llevar a la mesa, que el organismo judicial al final tiene que aperturar estas áreas para que hayan centros de mediación en los cuales las mujeres también puedan tener acceso. Porque sabemos que en las comunidades existen representantes como tal, pero no hacen la labor que tienen que hacer como la haría una fiscalía o un centro de mediación. Entonces, presidenta, considero que sería oportuno que esta comisión tuviera una reunión directamente con representantes del organismo judicial para tocar este tipo de temas y poderlos llevar a la mesa. Muchas gracias, presidenta, por el espacio. Gracias, licenciada. Gracias. Y aprovechando, quizás es importante hablar del tema de la justicia especializada en los juzgados de paz, que es un modelo que está impulsando el organismo judicial y que creo que es importante poderlo replicar en todos los departamentos. Gracias. Por supuesto que este tema de violencia que sabemos que irradia y toca todo nuestro país, afecta a la sociedad, no solamente per se a las mujeres, sino que a toda la sociedad en su conjunto, el impacto social que esto se genera, y por supuesto que eso nos importa mucho, y la propuesta que hace acá la secretaria de la comisión, con mucho gusto vamos a buscar en ese nivel de independencia de poderes que entre comillas hay, pero coordinación sí se puede dar. Entonces creo que podemos buscar una reunión con las autoridades del organismo judicial y esta comisión, ¿no? Yo creo que eso es el propósito, por eso nos interesa conocer esos planes y cómo los trabajamos de manera conjunta a través de las instituciones que ustedes representan. Le doy la palabra a la diputada Mercedes y luego a la diputada Olga Villalta. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeras. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta porque yo creo que se me pasó por alto hacer la cordial invitación a la DEMI en su momento cuando formé una mesa técnica para el monitoreo de violencia sexual y embarazos en niñas que llevé a cabo aquí en el Congreso de la República. Porque, bueno, sabemos de que la situación de las niñas en Guatemala es un tema que no se habla mucho, pero es un tema que está ahí presente y tenemos niñas de 10 años, de 14 años, siendo madres a esas tempranas edades por cuestiones de violencia sexual. En ese sentido y entendiendo las atribuciones que ustedes tienen como DEMI de proporcionar servicios de asesoría jurídica, de atender el tema de denuncias de violencia contra las mujeres indígenas, acoso sexual y otras violaciones a sus diferentes derechos, me gustaría preguntarle qué actividades específicas están tomando para atender la problemática de violencia sexual y embarazos en niñas y adolescentes o menores de 14 años, ¿verdad? Si hay alguna iniciativa por parte de ustedes que no conozcamos, ¿verdad? O por ejemplo, si brindan, digamos, el acompañamiento cuando estos casos se registran en niñas, sobre todo niñas pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas, tomando en cuenta que con el respeto de la diputada Sandra Milián, porque me voy a referir a su distrito, que Alta Verapaz, un departamento vulnerable en este tema, que tiene los altos índices como Huehuetenango también, y que son población eminentemente, mayormente indígenas. Entonces, si me pudieras apoyar y así también te hacemos la cordial invitación a esta mesa que nosotros estamos llevando a cabo.
Muy bien, bueno, sí, creo que al inicio hablábamos de la territorialización de los servicios y justamente hablamos de la apertura de las subsedes a partir de los indicadores que nos sirvieron de análisis y justamente, ¿verdad? Sabemos que a mayor pobreza, menos acceso a la educación, más acciones de violencia, por supuesto, ¿verdad? Y menos desarrollo para las mujeres. Lamentablemente, y como bien lo decía la licenciada, la diputada Monzón, donde más violencia sexual encontramos, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, pues es Huehuetenango y Alta Verapaz, ¿verdad? Y son los departamentos con mayores índices de desnutrición, de pobreza y con mayor población de mujeres indígenas. Entonces, esto nos lleva, ¿verdad?, hacia impulsar justamente nuestras acciones, ¿verdad?, poderlas desarrollar dentro de esa territorialización que hablábamos. Queremos desarrollarla en los departamentos de Alta, Quiché y Huehuetenango, ¿verdad?, por estos índices. En Quiché, pues específicamente estamos hablando de Ixcán, porque sabemos que ahí es otra necesidad y otro contexto que también debemos de atender. Aparte de ello, lo que estamos desarrollando o hemos desarrollado como Defensoría, pues es la realización de procesos de formación, charlas, talleres, material audiovisual, para poder trabajar con niñez, ¿verdad?, y jóvenes, ¿verdad?, que se desarrollan algunas jornadas, ¿verdad?, o bien actividades como charlas aisladas que se pueden desarrollar en determinados espacios en los cuales pues también trabajamos en coordinación, somos parte de Planea y también trabajamos muy estrechamente con la SBET, ¿verdad?, que pues es el ente rector en esta materia, ¿verdad?, y pues agradecidas también porque nos puedan incluir, porque como decíamos, pues si vemos las estadísticas y vemos quiénes son las que salen, las que sufren mayor violencia, ¿verdad? Entonces creo que podemos aportar bastante en este espacio. Gracias. Solamente una pequeña intervención en este tema que usted mencionaba. ¿De qué forma ustedes están impulsando esta promoción de lo que ustedes manejan? ¿Por medio de redes sociales, Facebook, algunas páginas, redes, números de teléfono que ustedes pudieran proporcionar? Sería importante también. Bueno, tenemos las redes, ¿verdad? Tenemos las redes, tenemos pues las promociones visibles, ¿verdad?, que se tienen en los diferentes, las oficinas regionales. También la participación en diversos espacios, ¿verdad?, con el tema, con las charlas, participando en ferias, eso nos hace visibles, pero también sabemos de que tenemos que buscar otras estrategias y por eso estábamos pensando en la unidad móvil, para ir a las comunidades y poder desarrollar estos temas, que también no solo nos sirve para formar, sino también para informar. Aparte de ello, pues dentro de la estrategia de comunicación que quisiéramos impulsar, ¿verdad?, bueno, tenemos que diseñarla, pero un poco lo que estamos considerando es buscar esos medios alternativos. Bueno, realmente la radio sigue siendo por mucho, ¿verdad?, el medio que tiene mayor alcance, ¿verdad? Entonces también queremos buscar esos espacios a nivel de las radios comunitarias para poder desarrollar estos procesos de información. Y esto pues esperamos lograrlo este año, ¿verdad? Estamos trabajando para poder empezar este año con este proceso. Gracias, Presidenta. Como ya Mercedes abordó lo de las niñas, ya no preguntaría, pero sí sugeriría el trabajo con la comunidad educativa, porque, bueno, yo estuve en las montañas de Sachal, en Alta Verapaz, y ahí conocí también en Tucurú como la venta y regalo de niñas, ¿verdad?, de 11, 12 años, y sigue pasando. Los cambios culturales no son rápidos. Y entonces hace unos 15 días vinieron de Alta Verapaz precisamente varias organizaciones que trabajaron en un informe sobre la coordinación que hay entre SBET y todas las instituciones, digamos, para la atención. Pero a mí lo que más me preocupa es las que vienen, ¿verdad? Y que los niños siguen viendo, y en este caso muchos hombres adultos, viendo a las niñas como objetos y no como sujetas de derecho. Entonces yo considero que la EIS, la Educación Integral en Sexualidad,
es la vacuna para los embarazos de niñas. Es la vacuna que les va a dar las herramientas emocionales y mentales para descubrir cuándo puede venir el daño. Entonces yo invitaba ese día a las instituciones que trabajáramos en eso, en el apoyo al Mineduc para que la EI sea una realidad, porque muchos sectores conservadores han bloqueado eso. Yo estuve de asesora en ese tema hace 8 años y se iba avanzando, sin embargo ahora la dejaron en pañales, ¿verdad? Entonces cada niña que sale embarazada es responsabilidad de una sociedad que no da educación integral en sexualidad. Sí, gracias, señora diputada. Efectivamente, yo creo que por eso es importante y se está retomando todo el tema de Planea, ¿verdad? Porque pues ahí está también el Ministerio de Educación, como usted bien lo dijo. Ha habido un retroceso, ¿verdad? Hay no nos dejan trabajar, ¿verdad? En esas áreas y lamentablemente sabemos que hay un alto índice de violaciones justamente en los centros educativos, ¿verdad? Entonces es un problema que es muy grande y nosotros como Defensoría pues estamos con toda la apertura de poder sumarnos a los esfuerzos que se hagan desde los diferentes sectores y espacios. La diputada Sandra Milián y la diputada Andrea Reyes, a quien le damos la bienvenida también, que ya se incorporó a nuestra sesión. Es un comentario así rápido, porque yo sé pues que todos queremos participar. Quiero comentarle que el día de hoy citamos al supervisor departamental de Alta Verapaz, porque tiene 6 denuncias de violencia contra la mujer. Ya fui a hablar con la señora ministra de Educación y no nos quieren hacer caso. Entonces hoy lo citamos, vamos a tener acompañamiento de varias instituciones, incluso ella tiene medidas. Antes de ser el supervisor departamental, parece que estuvo enamorando a una de las señoritas que trabaja ahí de traje típico y la señorita no le hizo caso, ¿verdad? Entonces ahora que él llegó de supervisor, la dejó trabajando en el corredor, en unas cajas pone su bolsa, no le tienen ni siquiera una silla, ni siquiera una mesa. Yo quisiera que ustedes tomaran algo de ese caso, porque este señor, ¿cómo va a pensar que un representante de la educación tenga 6 denuncias? Ayer le llegó otra, 7 porque me la mandaron. Entonces hoy lo cité a la bancada aquí de Victoria, lo tenemos allá a las 2 de la tarde por si alguien nos quiere acompañar, porque yo creo que no es justo. Entonces, ¿cómo podemos educar a los niños teniendo un ejemplo así, verdad? Yo ya hablé con varias personas para que a este señor se le remueva y dice que como está puesto por el presidente no lo pueden quitar. Pero delito es delito aquí en China, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver cómo nos va. Entonces yo quisiera que ustedes le pusieran un poquito de atención a ese asunto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy buenos días a las honorables representantes que se encuentran en esta mesa. Yo tenía una pregunta, primero que nada, yo creo que sí es importante abordando un poco el tema que mencionó aquí la diputada Sandra Milián, con todo respeto menciono su nombre, para que también desde esta mesa recuperemos la iniciativa de ley que contiene el convenio 190 de la OIT sobre el acoso laboral. O sea, no, esto que está ocurriendo en la Dirección Departamental de Alta Verapaz está ocurriendo en todo el país, en todas las instituciones a lo largo y ancho del Estado, y es urgente que nosotros logremos tomar las medidas, porque no solo es en el Estado, digamos, también es una situación que ocurre en la iniciativa privada y en los lugares donde las mujeres están más vulnerables, en las fincas, en los lugares de trabajo masivo como maquilas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahí sí le quiero pedir yo a la señora presidenta de la comisión, la diputada Sonia Gutiérrez, que retomemos la discusión sobre el 190 de la OIT y plantear a partir de ahí propuestas para la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres en Guatemala. Esa por un lado. Por otro, quería preguntarle a la señora representante de la Defensoría Indígena de Mujer Indígena, porque también desde esta comisión queremos nosotros impulsar la iniciativa que contiene la ley contra el acoso sexual digital. Esto me parece que para todas las instituciones del sector justicia, para ustedes especialmente, va a representar un desafío principal,
porque sí estamos viendo un aumento muy grande en ciberdelitos y muchos ciberdelitos que tienen como víctimas a mujeres indígenas, niñas que se autoidentifican como niñas indígenas. Entonces creo yo importante como saber qué medidas tienen pensadas para poder implementar en esa situación y poder prevenir la violencia sexual digital contra las mujeres indígenas. Muchas gracias. Ahora sí, señora defensora, usted ya Muy con bien. esto vamos a cerrar su intervención, Muy bien, su gracias. participación. Muchas gracias. Solo a la diputada Miriam, efectivamente somos de Alta Verapaz y sabemos la realidad de violencia sexual que se vive en los centros educativos. Alta Verapaz tiene ya varios juicios, ¿verdad? En sentencia incluso, ¿verdad? Contra docentes, ¿verdad? Y ha habido una gran negativa de avanzar. Lamento mucho la situación que se está dando. Sin embargo, pues también vamos a compartir con el personal de la regional de Alta Verapaz para que pueda estar más cercana a lo que usted menciona y poder pues también incidir en este proceso. Dentro de la estrategia de comunicación que queremos implementar, bueno, se está haciendo, ¿verdad? Porque tenemos diplomados, tenemos charlas, pero mucho se hace a veces por falta de recursos de manera virtual, ¿verdad? Hay diplomados a funcionarios, a personal institucional, pero se hace de manera virtual. Entonces, con la estrategia de comunicación lo que queremos es este tipo de información, llevarla más cerca a la población, así como con la unidad móvil que queremos implementar para el trabajo de prevención de violencia. Será uno de los temas que estaremos colocando dentro de la agenda de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, señora defensora. Este es el propósito. Dimos este espacio porque sabemos que hay muchos asuntos que abordar. Sin embargo, creo que abordamos lo más sustantivo y este es, podríamos decir, el comienzo de un trabajo que queremos retomar conjuntamente con ustedes. Ya están puestas sobre la mesa de esta comisión estos temas, tanto en temas de coordinación interinstitucional con otras entidades, como también algunas iniciativas que ya están también acá en discusión, que es de interés de todas ustedes. Le agradecemos su participación, sé que usted se tiene que retirar porque tiene otra reunión, por eso fue que iniciamos con usted. Vamos a darle paso inmediatamente, entonces, si les parece, diputadas, damos paso a las dos instituciones más de una vez, inmediata, consecutivamente, en este caso a la CEPREM, a la UNAM, y ya luego si hay algunas inquietudes por parte de ustedes. Entonces, licenciada Diana Sagastume, usted tiene el micrófono ahora. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se siente raro. Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy, contarles que es mi última reunión oficial, ya mañana están nombradas, esperemos, las nuevas autoridades de CEPREM. El día de hoy se pasan las ternas al presidente y esperamos que al día de mañana tengamos a las nuevas, a la nueva secretaria y subsecretaria. Por lo tanto, es un gusto estar también con ustedes en mi último día. Nosotras, creo que yo traje una presentación como muy formal, digamos, de la institución, pero me gustaría hacer como una introducción, ¿verdad? Ustedes saben que la historia de CEPREM ha sido muy complicada, ¿verdad? Con muchos altibajos en su historia, relegada al último nivel de la institucionalidad, ¿verdad? Con el peor presupuesto y con las peores condiciones, y pues desde el enero del año pasado el presidente nos da un mandato muy importante, digamos, a la secretaria y a mí, de establecer procedimientos que formalicen y que garanticen la función de CEPREM, esa función estratégica que tiene CEPREM. En el marco de las funciones de CEPREM hay mucha confusión afuera, ¿verdad? Hay muchas percepciones de qué debería de hacer la CEPREM y qué no debería de hacer la CEPREM, pero en el marco de lo que tenemos como mandato legal, nosotras tenemos dos principales funciones. Una es la representación del Estado al más alto nivel en materia de derechos humanos de las mujeres,
Esto implica una participación institucional en representación del Estado en el extranjero que es muy fuerte, que consume muchos recursos, ¿verdad? Y que requiere una presencia a nivel institucional en el marco internacional muy fuerte, ¿verdad? Porque hay mucha percepción negativa respecto a los viajes que hace la secretaria o la subsecretaria y tienen que ver con el ejercicio de esa representación. Esa representación no había estado garantizada en los últimos 2 gobiernos anteriores, por lo tanto, en todos los procesos internacionales, en el marco de CEDAW, de Belén do Pará, de todos los espacios, digamos, OEA, sí, todos esos espacios estaban descuidados y se fueron retomando poco a poco, además consiguiendo a través de gestiones muy arduas la garantía de esa presencia monetariamente, ¿verdad? Financieramente, cómo íbamos a retomar esa presencia internacional. Ese es uno de los principales mandatos que tenemos, y el otro mandato es el seguimiento a la implementación de política pública, no solo de la PNPDIM, sino de la política pública que debe garantizar los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? No estamos hablando de la política de la mujer, sino como todas las políticas de este país recogen y garantizan los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Si bien tenemos un mandato específico sobre la política de la mujer, donde nosotros hacemos actualización, hacemos evaluación y seguimiento mucho más concreto de esta política, no es solo esa política la que nos concierne, ¿verdad? En el marco de eso, contarles que el año pasado se llevó a cabo la evaluación de la política, de su último periodo de 15 años de implementación, y los datos arrojados nos dan un panorama muy concreto sobre el cual nosotros hicimos algunas apuestas en la planificación institucional. Uno de los hallazgos principales es que el Estado de Guatemala avanzó muchísimo en lo político normativo, ¿verdad? En la garantía, en la norma y en la instalación de espacios estratégicos que abordan los derechos humanos de las mujeres, pero ha avanzado -0 en la programación de intervenciones que garantizan el ejercicio de los derechos. Entonces tenemos un avance ya normativo y político, pero tenemos muchísimos vacíos programáticos y de inversión pública. Ahí es donde están los principales problemas, ¿verdad? Estos procesos implican procesos de plan presupuesto, ¿verdad? Que le permiten a las instituciones y a los gobiernos municipales programar de manera intencionada la garantía de derechos. Esto es meterse un poco a la carpintería del plan presupuesto en los estados, en la gestión pública, y por lo tanto requiere personal especializado. Hemos ido avanzando internamente, institucionalmente en la CEPREM, por garantizar primero el presupuesto, ¿verdad? Que ya después de esos esfuerzos este año tuvimos un aumento de 20 millones, y después la creación de puestos, porque resulta que si bien nosotros tenemos un mandato nacional y debemos de tener delegaciones departamentales, solamente teníamos 13 garantizadas en presupuesto, y las otras no existían las plazas, o sea, ni siquiera teníamos, Entonces estamos en un proceso de creación, ya que tuvimos el aumento, estamos en un proceso de creación de esas plazas para poder cubrir con plaza especializada todo el territorio nacional, ¿verdad? Incluso nos alcanzó para crear unos puestos de asistencia técnica, porque las delegadas están solas en los territorios, ¿verdad? Es una delegación que es una persona. Entonces, según las localidades, digamos Huehuetenango, Altaverapaz, los que son más grandes, los territorios que son más grandes, pedimos la creación de una asistencia técnica que les apoye, ¿verdad? Porque sí sabemos que es imposible que ellas puedan cubrir
17 municipios si están solas, si no tienen vehículos, si no, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como muy conscientes de eso. Con esto también, entonces, ustedes van a ver que tenemos un proceso de macro y micro para rediseñar el plan institucional. Esto permitía como vincular ahora sí el desempeño institucional de CEPREM con resultados y con presupuesto, ¿verdad? Cuando llegamos eso estaba separado, ¿verdad? La ejecución iba por un lado y lo que hacían las delegadas iba por otro, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo porque eso se integrara en los planes de manera ordenada y ahora sí el desempeño esté vinculado a la ejecución de presupuesto y a la consecución de resultados, ¿verdad? Eso es muy importante porque nos ha permitido entonces avanzar sí en procesos estratégicos. Este año tenemos, nuestra principal tarea es la actualización de la política de la mujer. Es un proceso que ya se inició y que contempla la realización de 80 diálogos a nivel nacional. Por lo tanto, la movilización de CEPREM para el ejercicio de esta tarea va a ser grande, ¿verdad? No somos una institución grande, pero nos vamos a movilizar de la mejor manera posible para poder tener esos diálogos y recoger la información que nos permita actualizar la política. 2, contarles que hemos avanzado sustantivamente en el etiquetado presupuestario. De 340 municipios, ya solo 89 quedan sin etiquetar. Esto ha sido titánico, ¿verdad? Ustedes saben lo que esto implica, especialmente en gobiernos locales, ¿verdad? Que haya una designación presupuestaria específica para garantizar el mínimo de intervenciones para las mujeres. Entonces, hemos ido avanzando, ya solo nos quedan 89 sin etiquetado. 89 municipios. Ajá, de los 340. Contarles también que dentro de las acciones estratégicas de este año, por el mandato del presidente, se nos pidió que realizáramos una canalización de las demandas de las trabajadoras del hogar, ¿verdad? Todas las trabajadoras domésticas, y entonces estamos trabajando en el marco de una mesa que instaló el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos a cargo de un trabajo que va a ser conjunto con ellas para generar una agenda estratégica de sus demandas, con una ruta específica que les permita a ellas incidir en todos los poderes del Estado, pero además en todas las instituciones del Ejecutivo para garantizar que ellas son incorporadas a los programas institucionales. Especialmente la demanda va en función de protección social, de previsión social, ¿verdad? Todo el tema de pensiones y de garantía de sus derechos a la salud. Entonces estamos trabajando ahí, ese ha sido un trabajo constante que hemos tenido para la generación de esa agenda. También vamos a trabajar una agenda con las mujeres garífunas, hay una agenda que ya está vigente, sin embargo la revisamos en conjunto y necesita una actualización, entonces estamos trabajando sobre la actualización de la agenda de ellas, que también canaliza, ¿verdad?, todas sus demandas. Y tenemos también una hoja de ruta, que creo que es muy importante que ustedes sepan que existe desde CEPREM, una hoja de ruta para la prevención de embarazos en niñas y adolescentes y la prevención de uniones tempranas. Esta la estamos trabajando con 35 municipios que nos presentan la más alta incidencia de violencia sexual y estamos intentando que las corporaciones se comprometan a 3 programas estratégicos. Uno es de prevención de violencia, el otro es de finalización de las niñas de la primaria, ¿verdad? El factor protectivo más importante en embarazos en niñas es la educación, ¿verdad? Lo que hablaba la diputada Olga. Entonces necesitamos que se comprometan a que las niñas de su municipio asistan a la escuela y terminen la primaria. Ahí tenemos un vacío grande de finalización de primaria. Casi 6 de cada 10 niñas no terminan la primaria. Entonces ese dato es vital. Y lo otro es la generación de ingresos propios, ¿verdad? Y empoderamiento económico, porque hay un interés muy grande de los territorios para trabajar generación de ingresos propios. Nosotros encontramos que hay 1.7 millones de mujeres rurales que no están siendo atendidas por el Estado, por nadie. Y su principal razón de por qué se mantienen en relaciones violentas es la dependencia económica.
Entonces, en el marco de eso estamos trabajando también en la generación de medios de vida, de ingresos, para que podamos ir empezando a generar esa transformación en la atención de la población rural. Y en esto tenemos dos propuestas importantes que yo creo que es importante que el Congreso las tenga presentes, y es una propuesta que se hizo para el rediseño del programa Vida para MIDES, que salió de CEPREM y se les entregó oficialmente, y la otra es una propuesta para un subprograma específico para trabajar empoderamiento económico y generación de ingresos en mujeres rurales, que se le hizo a MAGA, ¿verdad? Esas dos propuestas ya están en los despachos de los ministros, ya fueron y estamos nosotros a disposición de asesorar para que eso se incluya en la programación que entregan a finales de abril, ¿verdad? ¿Y nos puedes mandar las dos propuestas? Sí, con mucho gusto. Sí. Gustaría la ruta. Sí, con mucho gusto, la ruta también se las podemos mandar. También es importante que ustedes sepan que en el trabajo que tenemos, nosotros tenemos como principales planes sectoriales Planea, ¿verdad? Por el tema de embarazos en niñas, que digamos lo que tratamos de hacer en la ruta es dar esa carnita al Planea que permita abordar territorios, ¿verdad? Y presupuestos territoriales. Y tenemos el Plan OVI. En el Plan OVI nosotros estamos apostando por un modelo de protección social integral a mujeres sobrevivientes de violencia. Esto implica una intervención de 5 años, es decir, que la mujer entra con su denuncia al sistema y sale 5 años después, ¿verdad? Pasando por un proceso de atención de la crisis de violencia, pasando por la recuperación de su plan de vida y saliendo empoderada, esperamos, ¿verdad? Y con acceso a generación de ingresos. Esta propuesta no se ha implementado, ya fue aprobada por la CONAPREVI, ya es de conocimiento del presidente y lo que esperaríamos es que las instituciones empiecen a programar. Esto implica que no nos digan que con la meta que tienen en este momento van a atender también esto, sino que generen programación específica y la diseñen para combatir esta problemática y erradicarla. Aquí nosotros hacemos un planteamiento que si trabajamos en la implementación de este modelo, logramos atender 7,000 de las 10,000 mujeres que denuncian al año. Es decir, iríamos cubriendo en protección social, que es lo que le corresponde al Ejecutivo, ¿verdad? En protección social, avanzando en la atención integral de ellas y sus hijos, para que cada año pudiéramos ir cubriendo y podamos llegar a cubrir por lo menos los 10,000, que es lo que tenemos de media en denuncia. Tratando de impulsar esto, hicimos un esfuerzo muy grande para que la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad adoptara esto como una amenaza a la seguridad nacional, y ya está incorporado tanto la violencia contra la mujer como la violencia sexual y los embarazos en niñas como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces las instituciones están obligadas a atender esto de manera prioritaria, ¿verdad? En el marco de lo operativo, digamos, sobre lo que hemos ido avanzando, creo que esto es lo más importante y que es importante que el Congreso lo conozca, ¿verdad? Especialmente porque debemos de garantizar que esto no se caiga en el cambio de autoridades, ¿verdad? Sino que se mantenga firmemente en el accionar de la CEPREM, ¿verdad? Para que esto se mantenga y se consolide, ¿verdad? También me gustaría invitarlas a que vean nuestra biblioteca virtual. Nosotros hemos generado instrumentos que permiten garantizar en temas presupuestarios, en temas de inversión social, en temas de gestión de la inversión social y de la programación institucional, que es lo que nos corresponde hacer, porque en este país la política pública no se le asigna recursos de manera directa, sino que todo se ejecuta a través de la programación y la inversión pública. Entonces, en el marco de eso nosotros tenemos bastantes herramientas que son de utilidad y son públicas para que se puedan consultar,
en donde ustedes van a ver el paso a paso de cómo deberíamos de estar introduciendo los derechos de las mujeres en la planificación, en la programación, en la inversión pública. A través de eso hemos logrado algunas cosas importantes, por ejemplo, que los CAIMUS ahora sean una tipología de inversión pública, ¿verdad? Siempre habíamos tenido ahí una laguna entre si se podía invertir o no a nivel de sistema de consejos de desarrollo en la construcción de CAIMUS, ¿verdad? Ahí ya tenemos la tipología dispuesta, entonces ya no pueden decir que no en el marco de esos procesos. Ustedes van a ver que el modelo Planovi plantea 13 obras de inversión urgente para la erradicación de la violencia contra la mujer, que implican infraestructura para los cuidados, implica infraestructura para garantizar vivienda a las mujeres e implica refugio de largo plazo, no solo el CAIMUS que atiende, digamos, en el corto y mediano plazo, sino de largo plazo. Hay mujeres que tienen altísimo riesgo de femicidio y que necesitan estar resguardadas en casas de seguridad, ¿verdad? Y el Estado no ofrece esa oferta. Y es importantísimo que empecemos a invertir en la generación de este tipo de intervención. Había un plan que se quedó tirado para la construcción de 250 casas de seguridad que garantizaran la vida de las mujeres con alto índice de riesgo de femicidio. Entonces ahí ya está escrito, digamos, y lo podemos rescatar, porque tenemos 10,000 denuncias y tenemos 6 condenas por femicidio, ¿verdad? Entonces ahí estamos en una laguna absoluta, y en ese lapso la mujer está sin una sola intervención de protección social, ni una sola. Está gestionando su caso sola. En los casos que DEMI puede acompañar, ¿verdad? Pues DEMI acompaña. En los casos que están en CAIMUS resguardadas, CAIMUS acompaña, pero después no tenemos ninguna intervención en protección social. Entonces, dejar eso sobre la mesa, ¿verdad? Ya CEPREM deja avanzado un camino ahí para que se pueda retomar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada Diana, por ese resumen muy preciso que usted nos ha expuesto, y es la radiografía, digamos, de la institución. Lo que más valoro es las acciones que ya ustedes dejan, que me parece que es importante que lo haya mencionado, porque ese es el interés de nuestra comisión, y le rogaríamos que nos haga llegar esa hoja de ruta que ya usted nos ha indicado, las 2 propuestas, el rediseño del programa Vida en el MIDES, también el tema de la propuesta económica enviada al MAGA, que esos son 2 temas que nos importan mucho darle seguimiento, indistintamente quiénes van a ser las nuevas autoridades, que a partir de mañana sabremos quiénes serán, pero nos interesa mucho que la CEPREM. Y miren, aquí hay un tema de fondo que usted lo mencionó al principio. ¿Qué institucionalidad verdaderamente es la que está y la que necesitamos en el país? O sea, creo que la CEPREM, desde su creación, ¿cuántos años tiene la CEPREM? 24 años de existencia. Los temas que usted menciona son importantes, pero quedan vacíos. ¿Y quién se encarga de todo ello? Hay un nivel de dispersión, creemos, en distintas instituciones. Pero bueno, vamos a darle paso a la licenciada de la UNAM, porque hay algunas inquietuditas ahí que les vamos a compartir, pero creo que también es importante escuchar ahí a la licenciada para que tengamos el panorama más general de esta otra institución que, como dicen en broma quienes hemos estado en algunos círculos de sociedad civil, es la mamá de todas las instituciones, porque es la más antigua, que es la Oficina Nacional de la Mujer, pero al final vemos también mucha dispersión en el quehacer, pero le dejo la palabra. Bienvenida, licenciada Ávila. Sacarigui Buenogel, me da mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo en la mesa, distinguidas diputadas, me da mucho gusto de conocerlas y compartir el trabajo que hacemos como UNAM. Yo ahorita tengo 8 meses de estar ahí en la Oficina Nacional de la Mujer, como bien ustedes lo mencionaron. UNAM este año va a cumplir 44 años en el mes de agosto,
Entonces, y yo ahí pues recabando la información, pues ahí enterándome que también de la UNAM nace la CEPREM, pero qué bueno, yo creo que es de fortalecer el trabajo para y por las mujeres. Yo creo que este es nuestro reto. Si estamos aquí es para ellas y tenemos que trabajar para ellas. Muy bien, solo quiero hacer mención como un antecedente de la UNAM. Según aquí el gobierno de la República de Guatemala, respondiendo al compromiso con la Comisión Interamericana de Mujeres, el CIM, de la Organización de Estados Americanos de la OEA, la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, de la Cuarta Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajos realizada el 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1978 en Lima, Perú, y el primer Congreso de Prevención Social de Centroamérica, Panamá y México, celebrado en la ciudad de Guatemala el 21 al 25 de abril de 1980, se creó el acuerdo gubernativo del 10 de junio de 1981, la Oficina Nacional de la Mujer, adscrita, porque sí estamos adscrita, al Ministerio de Trabajo y Prevención Social, y el acuerdo gubernativo número 1177-90 de fecha 22 de noviembre de 1990, establecido para impulsar la integración de las mujeres en el desarrollo del país. ¿Qué quiere decir esto? A base de este compromiso nace la Oficina Nacional de la Mujer, en la cual tiene varios mandatos. Solicito al joven si me hace favor de presentar. En la diapositiva siguiente, por favor. Aquí está el mandato. El mandato dice, es una entidad de carácter técnico creado con el objetivo de promover el desarrollo socioeconómico, cultural y político de las mujeres, estableciendo vínculos con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales con fines similares. Nosotros estamos respondiendo a este mandato. Claro, hay más, pero yo jalé estos cinco mandatos que están acá. Formula estrategias, procesa información, actualiza sobre la situación y condición y posición de las mujeres guatemaltecas. Promover y ejecutar programas y proyectos de desarrollo integral de las mujeres. Impulsar y promover la participación de las mujeres en espacios en donde ejerce niveles de toma de decisión. Y establecer programas de formación, capacitación en temáticas de equidad, de género y multicultural. De estos mandatos nosotros tenemos un plan y de ese plan hemos formado como 3 ejes estratégicos. En la otra diapositiva, en esto pues nosotras, la UNAM cuenta con 7 sedes. Está Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Jalapa, Petén, Chimaltenango e Izabal. Sin embargo, en esta parte se ha perdido también algunas sedes en la cual se está rescatando. Por ejemplo, está Huehuetenango, está Baja Verapaz y habían otras sedes que también ahorita pues no están, ya se está realizando la coordinación con el director, ¿cómo se llama? El director de Recursos Humanos para ver cómo están esas plazas. Muy bien, entonces en eso estamos trabajando ahorita. Ahorita tenemos los ejes estratégicos, que tenemos el fortalecimiento institucional, la promoción, divulgación y capacitación. También tenemos la coordinación y participación. La otra diapositiva. Bueno, en esta parte el fortalecimiento institucional es generación de alianza que tenemos como base para este año, con instancias gubernamentales y no gubernamentales y cooperación internacional. También comentarles, con esa alianza no gubernamentales, solo para comentarles que la Oficina Nacional de la Mujer ahorita tiene 55 instituciones, ya sea de sociedad civil y también de Estado. Ellos
conforman, nosotros le llamamos las delegadas. Y también la UNAM cuenta con una junta directiva. Y de esa junta directiva pues está la presidenta, vicepresidenta y mi persona, que es la secretaria ejecutiva, y primera, segunda y tercera vocal. Y para eso, entonces, solo para complementar en esa parte, entonces nosotros ahorita tenemos delegadas que contamos con 55 y la junta directiva y también donde dice aquí fortalecer la estructura administrativa, centro de documentación, comentarles que nosotros tenemos un centro de documentación, pero también está abandonada. Entonces, pero también se está trabajando sobre ello para ver qué podemos rescatar en eso. Y pues también las compañeras de la junta directiva, pues sí, ellas ahorita están trabajando la normativa. Ahorita por el momento, contamos con esta, pero ya ahorita ellas también están trabajando, están actualizando la junta, están actualizando la normativa para los próximos años. Bueno, acá tenemos la promoción y divulgación y capacitación. A nosotras en este año nos han puesto como meta como 9,000 mujeres. Nosotros tenemos que capacitar 9,000 mujeres en los distintos departamentos que les mencioné anteriormente, de las 7 sedes, sobre los derechos humanos. También tenemos 3 eventos de premiación y conmemoración dirigido a mujeres. En esta parte, pues hemos hecho una que fue en el marco de la Mujer de las Américas. Eso fue en febrero y ahorita estamos viendo las otras 2 si podemos hacer también la premiación. En el anterior, por favor. En estas 9,000 mujeres, como sabrán, como están en las 7 sedes, pues nosotros la distribuimos esas metas a las 7 sedes. Por ejemplo, para llegar a esas metas, lo que hacemos nosotras es distribuir a todas las sedes, 75 para Izabal, Quiché, Quetzaltenango y Jalapa, para todas igual. Y así estamos a veces variamos en algunos meses, pero sí tenemos que llegar a esas 9,000 personas. Entonces las compañeras de las sedes regionales, sedes departamentales, perdón, entonces ellas buscan a los grupos para trabajar estas capacitaciones. Ahora sí. La coordinación y participación es formalizar alianzas, como se les mencionó anteriormente, mediante de convenios o carta de entendimientos. En esta parte, pues estamos trabajando en el Quetzaltenango, el Corredur, que ya se está haciendo el trabajo con el proceso de formación, es para saber las leyes de los consejos, para que también las compañeras de esa área pues tengan conocimientos sobre los derechos y cómo participar en los consejos. También estamos en la creación de mesas de trabajos a nivel departamental con direcciones municipales. En esta parte, nosotras estamos iniciando a hacer un acercamiento con las mujeres, con las direcciones municipales de los 7 departamentos donde estamos. No podemos estar haciendo más porque no nos damos abastos, como digo, porque falta más personal, y también comentarles que las coordinadoras departamentales, pues ellas, aparte que coordinan, gestionan y son como secretarias, entonces, o sea, es mucho trabajo para ellas, pero sí estamos viendo ahí con ellas cómo se puede optimizar los recursos y cómo fortalecer también, ¿verdad? Bueno, ya les mencioné del Consejo de Desarrollo y participación en espacios técnicos. Bueno, como les mencioné hace un momento, como tengo 8 meses de estar ahí, estamos ya pidiendo los espacios técnicos para ver cuáles son los avances, y cabal, justamente le estaba diciendo a la licenciada, miren, nosotros queremos participar en la CEPREM, qué están haciendo, cómo van, porque nosotros lo que queremos también es fortalecer y que podemos coordinar con ustedes. Incluso lastimosamente ya se fue la licenciada María Scholl, que es la defensora, que también queremos que hacemos esa coordinación, porque son de mujeres indígenas, y como nosotros también aquí trabajamos no solo con mujeres a nivel en general, sino que también es multiculturalidad, entonces sí tenemos las sedes allá que también trabajan con mujeres indígenas. Muy bien,
Bueno, solo les traje aquí unas estadísticas. En el año 2024 se capacitó a 5.600 mujeres y 396 hombres para un total de 6.000 beneficiarias. Tenemos el grupo étnico, 1.412 mayas, 3 xincas y 31 garífonas. También quiero mencionar en esa parte, bueno, la UNAM, pues, según mi diagnóstico que se realizó en el año pasado, pues, casi no se tiene la participación del grupo xinca ni garífona, maya un porcentaje, y para esto en este año le estamos apostando también al pueblo garífona y xinca. Como ustedes saben, como ya les mencioné, que en Jalapa tenemos una coordinadora departamental, ya hemos dicho que también tiene que involucrar al pueblo xinca, y en Izabal también a la coordinadora departamental se le mencionó y se le dijo que también tiene que involucrar al pueblo garífona, porque están muy abandonados. Entonces en esa parte también hemos dicho que hay que involucrarlas. Y también, bueno, y para este año, en el 2025, para el mes de marzo, tenemos un total de 1.883 beneficiarias, 819 mujeres, 115 hombres, 574 mayas, 120 xincas y 14 garífonas. Y 1.160 calificados en otros, ¿verdad? Entonces, esto es el trabajo que estamos haciendo. Sabemos que hay mucho que hacer, el presupuesto también no nos alcanza, también los salarios también son algo bajitos, entonces, pero ahí estamos haciendo el trabajo. Y yo les he dicho a las compañeras, bueno, si yo estoy aquí, de aseguro es para que trabajemos para y por las mujeres, y este es el reto que nosotros tenemos que seguir para ellas. Y bueno, ¿qué actividad hemos tenido durante enero y abril? Pues hemos tenido las asambleas generales con las delegadas, como les mencioné, diplomados sobre derechos humanos. Nosotros en conjunto con la IDUSAC hemos tenido ese diplomado sobre los derechos humanos, y inició el mes de febrero y finaliza el mes de junio. Y también queremos ver si esa es la primera corte, y la segunda corte va a ser para el mes de julio a noviembre. Y bueno, ya les mencioné que el acercamiento con las direcciones municipales, y los procesos de formación que tienen todas las coordinadoras departamentales, que pues nosotros tenemos como un pensum o un formulario, no sé cómo llamarle. Tenemos ahí nuestros temas y nuestras metas, y con cuántas personas y qué fechas. Entonces, para que también las coordinadoras departamentales tengan ese conocimiento, las fechas, por el proceso administrativo que se lleva en el MINTRAF. Y pues esto es el trabajo que nosotros hacemos, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada Ávila, y también a la licenciada Diana. Sin duda que hay muchos temas ahí que hay que seguir mejorando, trabajando, ni qué presupuesto, equipo, recursos, etcétera. Abro el micrófono para si las diputadas también desean preguntar o manifestar alguna inquietud. La diputada Sandra, por favor. Gracias, presidenta. Sí, con una duda. La primera, ¿cuál es el presupuesto que tienen asignado? Sería la primera pregunta. Y en lo que se refiere a que tienen un espacio temporal que ofrece servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas y sus hijos que viven en situación de violencia familiar o de género extrema. El espacio al que se refiere es espacio físico. ¿Y cómo trabajan esto? Perdón. Ajá, sí, a la señora, a usted. Sí. Bueno. Sí, respecto al presupuesto, tenemos 785.887 para funcionamiento de la oficina. Entonces, nosotras ahí, pues, pero como yo también necesito personal, porque solo he tenido ahí una coordinadora departamental,
Y en ese entonces yo ahorita en este año pues solicité no este año, fue el año pasado, que tuviera una asesora, porque la verdad que no hay abogada ahí, entonces el año pasado pues ya tengo, pues la hacía de 2 trabajos, asesora y coordinadora departamental. Entonces también eso acumula mucho trabajo y entonces ahí con ella hemos trabajado, sí, hasta ahorita. Yo creo que ahorita en el otro mes ya vamos a formalizar el trabajo porque ya voy a tener una asesora así en sí y a una coordinadora que esté a nivel departamental para que se dedique toda con las directoras, a las coordinadoras departamentales y a un asistente para ella también, ¿verdad? Porque sí es trabajo con ella para hacer planes, metodologías y… ¿Y qué proyectos han impulsado para el desarrollo socioeconómico de las mujeres? Fíjese que ese socioeconómico no lo hemos trabajado. Lo que sí estamos haciendo son procesos de formación y con ese dinero pues eso hemos tomado para el proceso, para las sedes departamentales. ¿En qué departamentos tienen ubicadas estas sedes de atención? Perdone. Como les mencioné, está Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Jalapa, Petén, Chimaltenango y Zabal. Y están en proyección de nuevas sedes, ¿escuchaba? Sí, están 2 ahorita que son, bueno, comentarles también, de 0-11 solo tengo 2, que es San Marcos y Petén, y de aquí de la capital también solo 2, que es mi persona y otra compañera. Me refería en la anterior pregunta, perdón, ¿qué apoyo es el que se le da, si es apoyo físico a las madres, digamos, que tienen con problema, que andan con niños No, para protección? solo son procesos de formación. Son procesos de formación. Ahorita solo estamos haciendo unas mesas técnicas, pero solo para saber las condiciones que tienen las mujeres. Ya, gracias. La diputada Andrea Reyes. Muchas gracias, presidenta. Mi pregunta iba para la señora subdirectora de la CEPREM. Sí, ahorita actualmente en la ley contra la violencia sexual, trata y explotación sexual se contempla algo parecido a de lo que veníamos hablando en relación a la violencia contra la mujer. Digamos, en esta ley contra la trata se contempla precisamente un fondo, que actualmente ese fondo es inejecutable para la protección y para la proyección y restablecimiento de las víctimas de trata después de haber pasado por el proceso penal. Actualmente ese fondo es inejecutable y yo personalmente creo que es una cuestión que vamos a trabajar como Congreso, que sí a ese fondo sí hay que hacerle un overhaul legislativo para que el mismo sea aplicable. Mi pregunta iba en función de que ustedes tienen algún trabajo adelantado para poder pensar en el trabajo legislativo que implicaría esta medida que contempla la ley contra la trata. No recuerdo en este momento si tenemos ya análisis de lo que contempla la ley BET, pero nosotros ya hemos emitido varias opiniones que nos han solicitado distintas comisiones con respecto a la ejecución de fondos. Nuestra postura, después de mucho análisis, es que los fondos no son la mejor práctica para garantizar la ejecución de inversiones con poblaciones específicas o con problemas específicos, ¿verdad? De cualquier tipo, con el tema de transversalidad. Entonces, nuestra posición ha sido, después de estudiar mucho el presupuesto, que no es vía fondos como logramos llevar bienes y servicios, o sea, garantizar llevar bienes y servicios, sino es vía programación ordinaria de las instituciones, que se creen programas específicos, ¿verdad? Con diseño de intervenciones, con territorialidad, ¿verdad? Con todos los elementos que se solicita desde el Ministerio de Finanzas para crear programación, lo que garantiza y transparenta además la ejecución de los fondos para llevar bienes y servicios. Digamos, esa ha sido la postura en las distintas veces que nos han solicitado. Digamos, lo mismo emitimos para Leiden, ¿verdad? Y para algunas otras cosas
que entendemos la importancia, entendemos que hay que garantizar bienes y servicios, pero la experiencia en la ejecución de presupuesto en el Estado nos ha dado que los fondos no son la mejor garantía, ¿verdad? Podemos compartirles esas si desean. Muy bien, con esto entonces vamos a finalizar la participación de la representación de las dos entidades. No obstante, quiero valorar el esfuerzo que ustedes están haciendo. Como repito al principio, necesitamos abordar y sobre todo fortalecer las instituciones. Cuando vemos el mandato de la ONAM es una maravilla, pero cuando ya lo vemos en resultados no hay mucho. Y no es, digamos que señalando, ¿verdad?, quién está, sino que ya 44 años que tiene la ONAM y muchas de estas temáticas tienen competencia con la CEPREM, con la misma DEMI y con otras instituciones. Me parece que es importante que, y aquí pues llamo la atención de las colegas diputadas, que sí es importante ver un replanteamiento a la institucionalidad de las mujeres, porque tenemos una CEPREM, tenemos una DEMI, tenemos una ONAM, tenemos unidades de género en las diferentes instituciones, pero hay más de 1 millón de mujeres desatendidas absolutamente por parte del Estado. Entonces ahí vienen nuestras preguntas. ¿Dónde están las instituciones del Estado que deben velar por los derechos de las mujeres? Entonces creo que sí es un tema tan amplio, pero tenemos que empezar por el principio, como se dice, y por eso esta comisión lo que busca es eso. A partir de esa radiografía, de ese estatus que estamos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Tenemos que fortalecer las que están, pero creo que en el mediano plazo sí hay que ir velando en una nueva institucionalidad. Incluso aquí tenemos en el Congreso una iniciativa de ley sobre el tema del Ministerio de la Mujer. Aparte está lo de la Ley de Desarrollo Económico, que también es otra de las prioridades que debo de decirles, también la estamos enfocando acá. Entonces, tenemos muchos temas que abordar y queremos en este caso coordinar. Cuenten con esta comisión para lo que haya que impulsar, toda vez vaya en función a defender, a promover y sobre todo a garantizar los plenos derechos de todas las mujeres en este país. Agradezco entonces, ¿quiere agregar algo más? Sí, licenciada. Contarles que también la CEPREM emitió una opinión técnica solicitada por la ministra de Trabajo sobre esa competencia similar entre ONAM, entonces tal vez se los comparto también para que les sirva, ¿verdad? Usted déjenos todo lo que tenga, porque sobre eso es que queremos trabajar y retomar. Yo quisiera hacer una reflexión con respecto al estatus de la institucionalidad de la mujer. No sé si intencionalmente el avance de las instituciones ha sido a crear instituciones que tienen únicamente mandato intermedio, digamos CEPREM, ONAM, DEMI, ¿verdad? Coartando, digamos, el ejercicio de un mandato que es global y que implica además a la mayoría de la población, ¿verdad? Entonces, todas las instituciones que estamos creadas con mandato sobre las mujeres, tenemos una competencia intermedia, no somos ejecutoras directas, ¿verdad? Y ahí es donde está el gran vacío de los bienes y servicios que hay que llevarles a las mujeres. Avanzamos un montón en lo normativo, pero no en lo programático, porque ninguna de nosotras somos grandes ejecutoras, ¿verdad? Entonces la competencia siempre recae en los ministerios, ¿verdad? Esa competencia de llevar bienes y servicios, no podemos generar nosotros programación específica, como si lo hacen la institucionalidad de las mujeres en otros países, ¿verdad? En México, en Costa Rica, ¿verdad? Que tienen programas propios. Entonces creo que ahí hay algo que hay que explorar y que es muy importante que se retome. Ya había un avance con el tema de la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado lo que nos daría a la CEPREM es una independencia en el uso de recursos, que es un avance, ¿verdad? No tener que ir a consultar toda la Secretaría General, pero no nos da competencia programática, ¿verdad? Eso solo lo daría la creación de un Ministerio de la Mujer. Claro.
¿verdad? Sí, esa es otra iniciativa que también está acá en el Congreso. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias a ustedes y vamos a mantener la coordinación, sin duda alguna, con las instituciones que ustedes representen. Gracias por el trabajo que han hecho y finalizamos entonces esta parte y reiniciamos nuestra reunión, nuestra siguiente reunión, dándole… Entonces, si gustan acompañarnos, pues bienvenidas, ¿verdad? Pero vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, que ya se encuentra por acá, a quien le pedimos las disculpas también por la demora. Iniciamos un poquito tarde también por el quórum que estábamos ajustando, pero también los temas que abordamos son súper importantes y sobre todo porque es el seguimiento que le pretendemos dar. Entonces le voy a dar la bienvenida a la licenciada Montenegro, quien bueno, entiendo que viene alguien más del Observatorio de Salud Reproductiva, OSA. Pues OSA, ustedes ya lo hemos escuchado, ya conocemos a la doctora Montenegro, entonces ahí hemos estado al tanto con el trabajo que ella ha hecho y Entonces, esta sexta reunión que tenemos, compañeras diputadas, tenemos este punto exclusivo y luego la propuesta que ya ustedes está en sus manos del plan de trabajo que queremos también en los departamentos. ¿Estamos de acuerdo con la señal acostumbrada para que aprobemos nuestra agenda? Muchas gracias. Entonces, bienvenida doctora Mirna Montenegro y también me gustaría que se presentara nuestra compañera que le acompaña y inmediatamente les damos el uso de la palabra para que ustedes nos expongan estos asuntos también importantes que quieren que las integrantes de la Comisión de la Mujer escuchen y que apoyen estos procesos que ya ustedes, no ahora, sino ya vienen en años trabajando. Bienvenida nuevamente. Bien, muchas gracias y buenos días, señoras diputadas, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Ana Victoria Maldonado, formo parte del observatorio y bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas preocupaciones. Traemos 3 puntos específicamente, vamos a ser muy breves para contemplando, ¿verdad?, el tiempo que ustedes nos han dado. Pues como saben, el OSAR genera datos, así que ahí tienen ustedes a la vista algunos datos. Los más alarmantes de ellos, digamos, es el tema de las 556 niñas que llevamos de enero a la fecha, menores de 14 años, que registraron un embarazo, ¿verdad? Siempre lo he dicho, los datos son embarazos, registros de nacimiento o partos, ¿verdad? Son 13 cifras diferentes. Para empezar, nosotras queremos solicitarles, señoras diputadas de la comisión, que efectivamente esta comisión el año pasado, en junio del 2024, dictaminó favorable la iniciativa 6090, que es la ley Angelina. Ustedes sabrán que la ley Angelina pues contempla un poco el tema de igualar lo establecido en el artículo 264 del Código Procesal Penal con el 173 del Código Penal. ¿Qué es lo que queremos? Es que no existan medidas sustitutivas para que los agresores de niñas víctimas de violencia sexual menores de 14 años puedan tener y puedan gozar, digamos, de ese privilegio. ¿Por qué? La ley, como bien dicen, lleva el nombre de una niña quechí a la que acompañamos y en el proceso de acompañamiento, víctima de violencia sexual, atendió un parto gemelar. Es una niña que vive en una finca de Alta Verapaz en la cual no tenemos ni escuela ni centro de salud, por lo mismo, ¿verdad? Al ser finca el Estado no puede construir y eso las aleja totalmente, digamos, de esos servicios a las niñas y las convierte prácticamente, como lo decía la diputada Olga, las convierte prácticamente de uso, ¿verdad?, de forma de negociación y de transgresión, en este caso de los varones. El capataz de la finca tiene 50 años. Finalmente, digamos, la iniciativa pues fue, en el proceso que vimos mucha revictimización pasando por todos los programas que ya se mencionaban acá, lo que nosotras vemos finalmente es que la iniciativa fue dictaminada favorable y que vemos que necesitamos continuar, señoras diputadas, continuar con ese proceso, que lo conozca el Pleno y para ello es que quisiéramos pedirles por favor, ¿verdad?, ya con ese dictamen que pudiéramos continuar y de ser posible que pudiéramos hacer una mesa, digamos, de trabajo que nos permitiría a las organizaciones continuar con este proceso. Para ser específico,